¿Alguna vez te has preguntado por qué tus triglicéridos están por las nubes, aunque sientes que comes bien? Podrías estar comiendo un alimento tan común que parece inofensivo, pero en realidad está disparando tus niveles de triglicéridos sin que te des cuenta. En este video descubrirás qué es este enemigo silencioso, cómo actúa en tu cuerpo y sobre todo cómo evitarlo para proteger tu salud. Quédate hasta el final porque te compartiré 5 sencillos pasos para reducir los triglicéridos rápido. Esta información puede cambiar tu vida. Antes no olvides suscribirte a nuestro canal si no lo has hecho. Activa la campanita para recibir todas las notificaciones sobre nuestros nuevos videos. Si ya lo hiciste, ok, continuemos. ¿Qué son los triglicéridos y por qué son tan importantes? Primero aclaremos. Los triglicéridos son un tipo de grasa en tu sangre. Tu cuerpo los necesita como fuente de energía, pero todo en exceso es malo. Cuando tus niveles son altos, las consecuencias pueden ser devastadoras, desde riesgo de enfermedades cardíacas hasta problemas serios como pancreatitis. Según los expertos, los triglicéridos elevados son una bomba de tiempo que muchas veces pasa desapercibida. Y ahora viene la parte que pocos saben. El principal culpable de los triglicéridos altos no siempre son las grasas, es el azúcar. Sí, ese azúcar que encuentras en productos que ni te imaginas. Pan integral industrial, yogures light, jugos procesados, salsas y hasta en aderezos. El azúcar escondido no solo te da energía rápida, sino que si no la usas, tu hígado la convierte en triglicéridos. Este proceso ocurre más rápido de lo que crees y ahí comienza el problema. ¿Cómo afecta el azúcar a tus triglicéridos? Pero ¿cómo sucede esto exactamente? Cuando consumes alimentos con alto contenido de azúcar, tu cuerpo libera insulina para procesarlo. El exceso de glucosa, que no se usa como energía, se transforma en grasa almacenada, es decir, en triglicéridos. Y esto no es todo. Los triglicéridos acumulados también engrosan tus arterias, haciendo más difícil que tu corazón bombee sangre correctamente. A largo plazo, el riesgo de infartos o accidentes cerebrovasculares aumenta significativamente. Déjame contarte algo que escuché recientemente. Una persona que pensaba que comía saludable descubrió que su desayuno de yogur con granola y jugo de naranja estaba cargado de azúcares ocultos. Cuando cambió estos hábitos, sus triglicéridos bajaron en cuestión de semanas. Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. ¿Cómo puedes reducir tus niveles de triglicéridos? Aquí tienes 5 pasos clave que puedes empezar hoy mismo. Primer paso, evita consumir productos procesados como galletas, panes industriales, refrescos, jugos envasados y salsas comerciales, ya que suelen contener grandes cantidades de azúcar añadida que pueden elevar tus triglicéridos. En su lugar, opta por alimentos naturales que no contengan azúcares ocultos, como frutas enteras, manzanas, naranjas o fresas. Las frutas no solo aportan un dulzor natural, sino que también contienen fibra, vitaminas y minerales que benefician tu salud. Además, evita sustituirlas por jugos, incluso los envasados que dicen ser naturales, ya que estos suelen carecer de fibra y concentrar demasiado azúcar. Segundo paso, controla las porciones de carbohidratos para evitar que el exceso se convierta en triglicéridos. Prioriza los granos integrales, arroz integral, quinoa y pan integral auténtico, ya que aportan más fibra y nutrientes que los carbohidratos refinados. Sin embargo,
Es importante moderar la cantidad. Por ejemplo, en lugar de llenar tu plato con pasta, limita la porción a una medida razonable y complementa con verduras y proteínas. De esta forma reduces el impacto en tus niveles de azúcar en sangre y a largo plazo en tus triglicéridos. Tercer paso. Incrementa tu consumo de fibra, especialmente la fibra soluble, que es conocida por su capacidad para reducir los niveles de triglicéridos y mejorar la salud del corazón. Este tipo de fibra, presente en alimentos como la avena, las legumbres como lentejas, frijol y garbanzos, también la encontramos en las semillas de chía y linaza, que actúan formando un gel en el sistema digestivo que atrapa grasas y azúcares, ayudando a eliminarlos antes de que entren en el torrente sanguíneo. Para obtener los mejores resultados, incluye al menos 25 a 30 gramos de fibra al día en tu dieta, combinando fuentes de fibra soluble e insoluble. Cuarto paso, incluye grasas saludables en tu dieta, ya que son fundamentales para mantener tus niveles de triglicéridos bajo control y proteger la salud de tu corazón. Estas grasas presentes en alimentos como el aguacate, las nueces, las almendras y el aceite de oliva extra virgen no solo proporcionan energía de calidad, sino que también ayudan a reducir el colesterol malo LDL y los triglicéridos. Por ejemplo, puedes usar aceite de oliva para aliñar tus ensaladas, añadir unas rodajas de aguacate a tus comidas o consumir un puñado de nueces como snack saludable. Estas opciones son deliciosas y altamente nutritivas. Y quinto paso, haz ejercicio regularmente, ya que la actividad física es una de las formas más efectivas para reducir los niveles de triglicéridos en la sangre. No necesitas entrenamientos intensos ni complicados. Con solo caminar a un ritmo moderado durante 30 minutos al día, 5 veces a la semana, puedes lograr mejoras significativas en tu salud. Caminar activa tu metabolismo, ayuda a quemar grasas almacenadas y mejora la circulación. Si prefieres variar, otras actividades como nadar, montar en bicicleta o hacer yoga también son excelentes opciones. Lo importante es mantenerte en movimiento y hacerlo parte de tu rutina diaria. Por último, es importante que recuerdes que cada cuerpo es diferente. Si tienes niveles altos de triglicéridos, no dudes en consultar a un médico o nutricionista. A veces el problema puede estar relacionado con factores genéticos o condiciones de salud preexistentes. Ahora que sabes el impacto del azúcar en tus triglicéridos, ¿qué cambios harás en tu alimentación? Déjame tu respuesta en los comentarios. Quiero leer tu opinión. Cuidar tu salud comienza con pequeños pasos. Recuerda, no se trata de privarte de todo, sino de elegir lo mejor para ti. Nos vemos pronto con más consejos para transformar tu vida. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. Si la información fue clara y de utilidad para ti, compártela. No olvides darle like. No te cuesta nada y nos ayuda muchísimo.